Y hoy vamos a hablar del riesgo del intervencionismo. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de... ¿Ves? Esto debe ser la interferencia de algún ente gubernamental que inmediatamente... no le gusta la palabra, ¿eh? Me decía a mí un concejal de un partido político, me decía, es que lo que usted llama intervencionismo se llama control, ¿no? No. El control no tiene absolutamente nada que ver con el intervencionismo. El intervencionismo es pensar que todo lo que ustedes no están haciendo o lo que los agentes económicos no hacen de la manera en la que le gusta a un político es porque lo está haciendo mal. Y por lo tanto necesita ser revertido, no ya analizado o regulado, sino revertido. Revertido es muy importante, porque significa que cuando yo digo, bueno, voy a bajar los tipos de interés para que todos ustedes se lancen a gastar y ustedes no gastan, la culpa no es mía por bajar los tipos de interés, la culpa es suya, que no se gaste el dinero malo. La culpa de los errores económicos de la política económica que llevamos jamás es del que aplica, de que lleva a cabo la política, sino del que no hace lo que pensábamos que iba a ocurrir. Lo estáis viendo estos días cuando se habla del helicóptero monetario o se habla de unas políticas o de otras. ¿Pueden bajar la esta? ¿Por qué? Porque se dice, no, claro, es que lo que está ocurriendo es que los agentes económicos no están reaccionando como se esperaba. ¿Como se esperaba por quién? Como se esperaba por un señor o un grupo de señores y señoras que no tienen ningún tipo de información mejor que la que tenéis vosotros sobre el movimiento, sobre vuestra vida, sobre vuestros ahorros, sobre vuestras posibilidades y riesgos, y sin embargo consideran que son los que saben mejor cuánto debéis ganar, cuánto debéis vender y cuánto deben ellos quedarse de vuestro dinero. Porque lo que tiene el intervencionista es que siempre considera que vosotros ganáis demasiado y que ellos gastan poco. El intervencionista siempre considera que el problema de todos los problemas económicos se solucionan con mayor intervención. Porque cuando falla la intervención, ¿la solución cuál es? Intervenir más. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que llevamos viendo desde hace 70 años. Neoliberalismo le llaman. ¿Qué es neoliberalismo? En Europa no ha existido el liberalismo nunca. No se ha aplicado ninguna política liberal en los últimos 70 años en Europa. Nunca. Y sin embargo, estamos escuchando constantemente la crisis del neoliberalismo, del liberalismo, del no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, digo yo, la definición de neoliberalismo es toda aquella política socialdemócrata que no funciona y que sirve como excusa para aplicar una nueva política intervencionista. Porque fijaos hasta qué punto hemos llegado que estamos en una Unión Europea en la que los estados controlan más del 40% de la economía y lo llamamos liberalismo. Estamos en una Unión Europea que genera más de 2.000 normas nuevas cada semana y lo llamamos liberalismo. Estamos en una Unión Europea que en el pico de la crisis tenía el 70% de su sistema financiero estatal y lo llamamos una crisis del liberalismo. Vamos, cualquiera que se baje que se suba en 1983 a un ovni y se baje en 1995 en la Unión Europea, lo último que encuentra es liberalismo. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos con un problema fundamental. Estamos dando toda nuestra fe
a las políticas monetarias. Estamos asumiendo que todo lo tiene que hacer el Banco Central. Ahora mismo, mientras estaba esperando, me llamaban de una cadena de radio y me decían, ¿qué más puede hacer el Banco Central? ¿Pero qué más tiene que hacer? Pues nada. ¿Por qué presumimos que el Banco Central va a ser el que organice todo, el que reorganice todo el entuerto que hemos creado? Pues fundamentalmente porque tenemos esa fe en los Reyes Magos que solamente existe en la economía, que es pensar que un ente cuanto más grande y más etéreo posible va a ser capaz de cambiar todos los movimientos económicos que hemos realizado durante los últimos 25 años. Fundamentalmente, el constante movimiento de capital fuera de los sectores de alta productividad para subvencionar y mantener a los sectores de baja productividad. Fijaos que cuando uno analiza la economía española, dice, no, porque el problema de todo esto empezó cuando entramos en el euro. Sin embargo, España es un país que en los 10 años antes de entrar en el euro tenía una media de desempleo del 17 y pico %. Entonces el problema no es el euro, ¿no? Tenemos un problema de falta de libertad en nuestra política económica. Este país llevaba a cabo, cualquiera de vosotros que ya tenéis, que ya peináis canas, como yo, recordáis las devaluaciones competitivas. ¿Os acordáis de las devaluaciones competitivas? Que cada vez que salías de viaje te valía menos el dinero y ¿qué ocurría? Nada, porque el desempleo se mantenía por encima del 20% y no se solucionaban los problemas estructurales. Porque esas políticas lo que hacen es esconder los problemas estructurales. Yo les llamo echar chocolate sobre el jalapeño, y le pegas un mordisco y sabe a pimiento igual. En realidad, cuando nosotros lo que intentamos es generar una respuesta distinta, haciendo exactamente lo mismo, no solamente no conseguimos un efecto mejor, sino que conseguimos un efecto peor. Y lo que llevamos literalmente son décadas en las que cada vez que hay un receso o un cambio en el ciclo económico, lo que intentamos es suplirlo desde la frase más peligrosa de la economía mundial: estimular la demanda interna. Las 4 palabras más peligrosas en la economía mundial. Estimular la demanda interna significa que como ustedes malvados no saben consumir, no saben invertir y no saben por qué lo hacen, lo voy a hacer yo por ustedes. Y entonces luego creamos una burbuja y cuando salta a la burbuja y pincha la burbuja, le echamos la culpa ¿a quién? A ustedes, bueno, a mí. Entonces, el problema fundamental de acudir constantemente a medidas intervencionistas es que no solamente no se consigue mitigar ni mejorar el patrón de crecimiento, sino que se perpetúa los sectores de baja rentabilidad, los sectores de baja productividad, y además se subvenciona al improductivo con los impuestos del productivo. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que vamos yendo de burbuja incentivada a burbuja incentivada y con los restos de lo que queda, a esos les subimos los impuestos. Les subimos los impuestos para mantener ¿qué? Un sistema burocrático absolutamente desproporcionado. Porque tenemos un entorno en el que no solamente hemos estado aumentando la presión fiscal sobre las familias, sobre las empresas, sin ningún efecto de crecimiento potencial adicional, sino que además se ha creado una máquina burocrática que se perpetúa y se justifica a sí misma. Decía Thomas Sowell que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y luego exige baja por maternidad. Y en realidad es lo que es. El problema de pensar que lo que nosotros tenemos es que decidir
desde un comité de personas que jamás han creado una empresa, que jamás han gestionado con sus ahorros una nómina, que jamás han manejado un entorno de crisis, que esas personas van a ser las que decidan cómo mejorar nuestra posición y nuestra vida. Le entregamos a cambio de una seguridad que no nos dan nuestra libertad con la promesa de que nos van a dar algo con nuestra propia cartera. A mí me encanta eso. A mí eso de que me inviten con mi propio dinero y luego me digan qué suerte tienes que te he invitado a comer, pues digo, hombre, pues no sé, siento como un vacío aquí. Porque aquí tenemos un problema, es que tenemos expertos en redistribuir la nada. Redistribuir lo inexistente, redistribuir, esto es fantástico, esto no se escucha en muchos países del mundo, el derecho a repartirse el déficit. Imagínense si ustedes, el derecho a repartirse el endeudamiento adicional. Es decir, oye, no solamente gasto el 25% más de lo que ingreso, sino que encima tengo derecho a ser el que más se gaste de todos los demás. Y eso simplemente no funciona. ¿Y a qué se le achaca ese problema? Por supuesto, nunca al gasto. Ya les he dicho que el intervencionista siempre piensa que gasta demasiado poco y que ustedes ganan demasiado. ¿A qué se le achaca? A lo de siempre, a los ingresos. Sin embargo, la realidad empírica demuestra lo contrario. El año pasado es el ejemplo más claro. En el momento en el que aumentan los ingresos, ¿qué es lo que ocurre con los gastos? Que aumentan mucho más. Porque los incentivos nunca son a mejorar las cuentas, como además yo lo llamo los keynesianos selectivos, porque son los que han leído a Keynes, pero se lo dejaron en la zona en la que habla de ahorrar en épocas de bonanza. Eso como que no viene, ¿sabes? Eso, como que, ay, por favor. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Nos encontramos fundamentalmente con un problema de irresponsabilidad presupuestaria. Irresponsabilidad presupuestaria y pensar constantemente que las decisiones económicas de las familias, de las empresas, no solamente son incorrectas, sino que las tengo que cambiar y decidir yo, que jamás he creado una empresa y que jamás he tenido que gestionar un presupuesto con mis propios ahorros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es que si dijeras, oye Daniel, por favor, es que esa política funciona de escándalo. Y hombre, pues yo tendría que, terminaríamos antes, a lo mejor me tomaba una copa con todos vosotros y se acababa la conferencia. Es que es un desastre. El problema es que la política de redistribución de lo que no existe no solamente agranda el agujero, sino que empeora todavía más las posibilidades de continuar teniendo un estado de bienestar bien financiado en el futuro. Porque a base de mantener y perpetuar lo que se llama el chocolate del loro, pero que siempre es muchos chocolates y que se convierte en el chocolatón, lo que se termina haciendo es poner en peligro aquello que se finge defender. Porque todo lo que viene de gastarte lo que no has generado, siempre pone en peligro lo que te estás gastando. Imaginaos, ¿cuál es el ente más social, económico del mundo? De cualquier la familia. La familia. ¿Os imagináis algún padre diciendo, hijo mío, este mes no solamente nos vamos a ir de vacaciones, sino que nos vamos a esto y tal, y vamos a gastar, nos vamos a comprar otro coche, y nos vamos a y esto todo lo hago por tu bien y por tu bienestar social? ¿Qué es lo que ocurre? Que en 6 meses ni bienestar social ni bien. La realidad es que el endeudamiento perpetuo nos está llevando a poner en peligro el estado de bienestar. Y además, ¿sabéis el problema que tienen los que dicen que eso no ocurre? Que tienes el 100% de los ejemplos de la historia que demuestran lo contrario. Tanto en las economías inflacionistas, como en los que tienen soberanía monetaria, como en los que son. No
te precluye de tener que hacer muchísimos más recortes en el futuro. Cualquier familia lo sabe. Cualquier familia lo sabe. Si no generas riqueza, no redistribuyes ninguna riqueza. Y si lo que pones son escollos al crecimiento, lo que vas a conseguir en el futuro es simplemente que eso sea insostenible. Los escollos al crecimiento son enormes, enormes no solamente desde un punto de vista fiscal, que también, sino desde el punto de vista burocrático, En España el ejemplo es súper evidente. Tomad el número de empresas que facturan más de 3 millones de euros o contratan a más de 100 personas. Se genera un gap enorme, un agujero enorme, de ahí a las grandes empresas. ¿Y por qué es eso? ¿Qué le ocurre a una empresa cuando llega a esos niveles? El tsunami burocrático, el tsunami fiscal. Se le empiezan a aparecer, como si fuesen gremlins en la película de Top Hopper, se le empiezan a aparecer todo tipo de entes viniendo a cobrar la mordida y a exigir todavía más papeleo, y a exigir, mientras esa persona está intentando, o ese grupo de personas está intentando crecer y crear mayor empleo y mejorar la posición para todos. Si no ponemos como centro absoluto de la política económica la creación de empresas y la creación de empleo, no vamos a conseguir cambiar ni el patrón de crecimiento, ni que mejoren los salarios, ni nada, porque si no entendemos lo que es la productividad, los salarios no van a subir. Los salarios no suben porque lo diga un señor en un comité. El otro día me decían, vamos a poner los salarios, el salario mínimo en 650 euros. Le digo, qué falta de generosidad. ¿Y por qué no lo pones en 5.000? ¿Y por qué no lo pones en 5.000? Hombre, porque hay que ponerlo en 5.000 sería una estupidez. ¿Por qué? Por la misma razón que ponerlo a 650. No estás analizando la productividad del trabajo, no estás analizando de dónde viene el salario. El salario no lo decide un empresario, no lo decide un comité, no lo decide otro. El salario lo decide la oferta y la demanda. Y cuando tú tienes las economías con mejores salarios mínimos, resulta que son economías en las que ese salario mínimo, oh sorpresa, no se pone por ley. Son economías en las que el nivel de intervencionismo es el más bajo. Fijaos que en España ha venido el comunismo más rancio y el intervencionismo más anticuado de la historia a explicarnos que su modelo es el nórdico. El nórdico. Bueno, claro, han venido a explicarnos que su modelo es el nórdico, entre otras cosas, porque en todos los sitios donde han asesorado, lo mínimo que ha pasado es un 50% de pobreza, hiperinflación y desabastecimiento. Pero bueno, aún se han buscado un país lejos donde no vaya nadie porque hace frío y han dicho, este es nuestro modelo. Y se han olvidado de dónde viene ese modelo. ¿De dónde viene el modelo nórdico? El modelo nórdico no viene de sentarse y deciros a vosotros cuánto debéis ganar, cuánto debéis tener en vuestro bolsillo y cuál es qué es lo que tenéis que hacer en vuestra actividad diaria, sino de lo contrario. El modelo nórdico es el modelo de los países que tienen los mayores índices de libertad económica del mundo. El modelo nórdico es el de los países donde la injerencia del Estado en las empresas es la más baja del mundo. Y es el país en donde los funcionarios no tienen puesto vitalicio. Es el modelo donde los desempleados, si no aceptan un puesto de trabajo que les ofrece, salen de la lista del desempleo. Es el modelo del copago, es el modelo de un sistema de pensiones que no está basado en el reparto, sino en la capitalización. Es el modelo de la libertad antes y de la prosperidad antes que el reparto. No hay nada que repartir de los escollos. Nada. En esta comunidad
nos encontramos ahora en la terrible situación en la que, después de haber subido los impuestos más que nadie, recaudan menos. Nos encontramos con que las empresas que se han ido superan al número de empresas que se han creado. Nos encontramos con que la generación de un sistema en el que lo que tenías era un sistema impositivo que permitía atraer capital y atraer inversión, se ha convertido en lo contrario. Y nos encontramos con el riesgo. Y la verdad, mire, todo esto, hay una cosa que se llama la política del avestruz, que es decir, me niego a creer lo que dice el señor Lacalle, y me parece estupendo, porque nos vemos dentro de 5 años. Y cuando, como en Grecia, como en tantos otros países, se bajen las pensiones un 35%, se baje el 40% de las empresas decidan irse del país, el índice de producción industrial se desplome, me vienen y me dicen que la culpa es del liberalismo. Porque tenemos que entender que para que tengamos el mínimo nivel de protección social, lo único que nos lo va a garantizar es crear más empresas. Pero no solamente crear más empresas, venga, vamos a crear empresas, o que las cree el Estado, qué bien, No tengo que deciros la deuda que soportamos todo por la red de empresas estatales que tenemos, casi todas deficitarias, bueno, no todas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que nos vamos a encontrar? El principal problema que nos vamos a encontrar es que no vamos a tener nada que distribuir. El principal problema que nos vamos a encontrar es que, como sigamos con una política en la que demonizamos la inversión, demonizamos la iniciativa privada, después va a ser imposible financiar los servicios públicos básicos. Y además, manteniendo la burocracia inútil, y no nos olvidemos de los observatorios, no nos olvidemos de la enorme cantidad de gasto completamente inútil, lo que ponemos es muchísimo más énfasis en la dificultad después para financiar los servicios públicos básicos. Cuando uno se plantea ¿qué patrón de crecimiento queremos tener? Como no vamos a conseguir cambiarlo, es subvencionando y sosteniendo al ineficiente. Y fijaos que desde el punto de vista de actividad impositiva hay una cosa de primero de carrera que se llama incidencia económica, que si yo utilizo 1 euro de tus impuestos para financiar y sostener a sectores ineficientes, no solamente estoy reduciendo tu capacidad de consumo y por lo tanto afectando a la economía a la baja, sino que estoy afectando a la economía a la baja también sosteniendo sectores improductivos porque se ralentiza el potencial de crecimiento. A mí me sorprende, francamente, que en este país no sea causa de alarma social que se hayan rebajado las estimaciones de crecimiento 50 puntos básicos. A mí me parece increíble que no sea causa de alarma social que en este país la inversión financiera directa, que estaba creciendo a razón del 8, del 9%, se esté no solamente saboteando, sino que además no se introduzca nuevas oportunidades de inversión. A mí me alucina cuando a mí me vienen, el otro día estaba en Valencia y me dicen, es que este no es el tipo de inversión que nosotros queremos. Y yo decía, me imagino que habréis traído toda una lista de inversores de lo que queréis para sustituirlo, por lo menos. No. Nosotros vamos a redistribuir. ¿Redistribuir qué? Si no han invertido. ¿Redistribuir qué? ¿Qué vas a redistribuir? Y además nos van a contar el cuento de que es una cuestión monetaria. Y no solamente no es una cuestión monetaria, sino que además todos los países que lo han intentado solucionar desde el desequilibrio monetario, nos tengo que recordar Argentina,
se encuentran después con una enorme pobreza y con un enorme aumento de la inflación del que son incapaces de salir. Y no hay nada. Y si pensáis que el crecimiento potencial no es importante, no os quiero hablar de lo que es la estanflación. Bueno, no os lo tengo que decir lo que es la estanflación, porque lo hemos vivido en este país. Es que lo más interesante de todo esto, que nos están vendiendo como soluciones mágicas, como soluciones rápidas y fáciles aparentemente para problemas excepcionalmente complejos, es que lo hemos intentado todo en este país. Es que en este país tenemos el ejemplo de una región que lleva 35 años haciendo exactamente lo que dicen que va a ser la solución para España. Y es la región en la que hay más paro de toda Europa, que no ha cambiado su patrón de crecimiento y que tiene la administración paralela más cara de toda la Unión Europea. Es que todo lo que nos están diciendo que va a solucionar nuestros problemas ya se ha hecho en este país. Ya se ha hecho en este país. Por lo tanto, la solución no es repetirlo, o todavía más, decía un buen amigo nuestro, no me acuerdo exactamente la frase, que decía que el problema de las políticas intervencionistas es que siempre viene alguno que piensa que la razón por la que no han funcionado es porque no lo ha aplicado él. No, es que el problema es sencillamente que no funcionan. Que no funciona porque no deja de ser una transferencia de renta del ahorrador, del eficiente, del que funciona al ineficiente. Y con eso se genera el incentivo perverso de que casi te sale mejor ser ineficiente, ¿no? Me decía antes Julio que aquí hay una renta básica de 650 euros. Yo estoy a punto de venirme. Claro, no veas cómo se vive, ¿eh? Vengo aquí con mi primo que está aquí en la segunda mano, vengo aquí a vivir, no veas cómo se vive. Si tú pones una renta básica a todo el mundo de 650 euros y a la vez estás haciendo una política que hace que se vayan todas las empresas, ¿con qué vas a pagar esa renta básica? Lo van a pagar los ricos. ¿Sabéis cuál es el cuento de subirle los impuestos a los ricos? Que siempre se los suben a todos. ¿Y sabéis por qué? Porque es muy fácil, es muy sencillo. No existe ningún caso, ninguno, cero, de estimaciones de ingresos perdidos por supuesto fraude o evasión fiscal que jamás se haya conseguido aflorar, porque son estimaciones de cuento de la lechera, pero se las gastan antes. La media de error en las estimaciones de ingresos fiscales en la Unión Europea y en España es, en los últimos 10 años, es de un 1% del Producto Interior Bruto el primer año, un 1,3 el segundo y un 1,5 el tercero. ¿Qué os dice eso? ¿Cuántos habéis escuchado decir que la senda de reducción del déficit hay que retrasarla? Por eso, porque cuando te equivocas más en tus estimaciones de ingresos a medida que vas para adelante. Y no está en todos los periódicos que sus ingresos fiscales se han desplomado después de subir todos los impuestos otra vez. Y es que, de nuevo, y recalco, los que están hablando de todo eso, basando su argumento en que hay que defender el estado de bienestar, no están defendiendo el estado de bienestar, están fingiendo defender el estado de bienestar, porque el estado de bienestar no existe sin ingresos. Y el estado de bienestar no existe generando represión fiscal, porque todas esas estimaciones de ingresos fiscales siempre exageran. Y además, como cualquier persona que vosotros, aquí hay empresarios, aquí hay analistas, aquí eso, cualquier persona debería cuando menos, si hace un análisis de estimaciones de ingresos, debería hacer una cosa que se llama sensibilidades y, desde luego, debería ajustar el gasto si se equivoca, no aumentarlo. Es increíble, intolerable que en España, en un país donde todas las comunidades autónomas son deficitarias, no sea una causa de revuelta social que la ejecución presupuestaria fuese casi perfecta en septiembre y entre septiembre y diciembre se haya multiplicado el déficit de algunas comunidades en hasta 3 veces.
Que no haya manifestaciones en las calles por el despilfarro público, porque eso no es por pagar la sanidad y la educación. Eso no es por pagar la sanidad y la educación. Aquí en esta comunidad se ha multiplicado por 3 el gasto en la defensa del euskera, por 3. No es aceptable, porque todo eso lo que son no solamente los impuestos de hoy, son los impuestos del futuro a todos vosotros, son los impuestos a las empresas, son los impuestos a la creación de empleo. No es aceptable que tengamos las cuotas sociales más altas, de las más altas de la Unión, de la OCDE, con un 20% de paro. No es aceptable que tengamos uno de los peores entornos para crear empresas, en facilidad de crear empresas, que estemos en puesto 33, 34 y tengamos la indecencia de querer compararnos con países que están en el puesto 1, 2 y 3 y que nos comparemos siempre para gastar y no para crear. Yo siempre digo que el día que en España tengamos más creadores de riqueza y menos redistribuidores de la nada, nos salimos. Muchísimas gracias a todos. Y la idea, por supuesto, es dejar sitio para que debatamos, ¿no? No es una cuestión de que hagáis todas las preguntas que queráis y adelante, ¿no? Nos sentamos aquí, donde... Me han puesto así con el pluriempleo, ¿ves? Se puede poner así o así. Me han dicho los de comunicación de civismo, mándanos alguna frasecita, alguna idea, has dado demasiadas para tuitear, ¿no? Pero bueno, ya saben que Daniel es el jefe de estrategia de civismo y como ustedes han podido comprobar, está muy bien elegido. Qué pena que no haya gente en la política económica como él, ¿no? Entonces voy a hacer aquí, tengo un montón de preguntas con limitación de tiempo y yo creo que va a haber tiempo para todas, porque no son demasiadas. Si las políticas intervencionistas no funcionan, ¿por qué Estados Unidos, con las políticas de la Reserva Federal, sale de la crisis más rápido que Europa? Porque no tiene políticas intervencionistas. Porque el pensar que la política monetaria de la Reserva Federal es intervencionista es una locura. O sea, en Estados Unidos usted crea una empresa en una tarde. En Estados Unidos tienen un 5% de paro, entre otras cosas, porque cuando usted va a pedir un trabajo, a nadie se le ocurre hablar de fijo, temporal, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y entre otras cosas porque se pone número 1, y eso es lo que ha hecho esta administración, igual que la otra, número 1 a las empresas, número 1 en el centro de toda la actividad. O sea, cuando yo he trabajado con 2 presidentes de la Reserva Federal, cuando la Reserva Federal hace una política, no hace una política para sostener un Estado hipertrofiado. El Estado norteamericano pesa menos del 34% del Producto Interior Bruto del país. Eso incluyendo el mayor gasto militar del mundo. Estamos hablando, por lo tanto, que si lo ajustamos al gasto militar de cualquier otro país, gasta alrededor de 20 puntos menos sobre el Producto Interior Bruto en administración. Esto no debemos olvidarlo. No debemos olvidar tampoco que en Estados Unidos es un país donde la contratación, la creación de empleo, no existe el intervencionismo burocrático, no existe una decisión unilateral por parte, no existe el salario mínimo, no existen tantísimas otras cosas. A mí me parece lo curioso de todo esto, me parece que que tomamos como ejemplo a Estados Unidos de cómo salir de la crisis y no copiamos nada. O sea, aquí estamos todo el mundo peleándonos en los medios de comunicación con una reforma laboral que en Estados Unidos se consideraría comunista.
Pero no yo no estoy diciendo que haya que criticar o no criticar, pero vamos, el mercado laboral en Estados Unidos no es que sea mucho más flexible que el español o que el europeo. Es que no tiene ni comparación, pero no el mercado laboral, la facilidad para crear empresas, la alfombra roja. O sea, el objetivo, ningún presidente de la Reserva Federal jamás ha tenido como objetivo nada más que el sector privado. Nada más. ¿Cuáles eran los objetivos de Ben Bernanke cuando llega? La creación de empleo. ¿Se le ocurrió decir que la creación de empleo tenía que ser contratando funcionarios? No, la creación de empleo privado. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era la transmisión de crédito ¿a qué? A las pequeñas y medianas empresas y a las empresas. Es un país donde existe una cosa que se llama inversion deals. Es un país donde tienes, bueno, aquí estamos todo el día hablando de los paraísos fiscales, tienes Delaware. Es un país donde yo pediría, por favor, a todos los que dicen que hay que hacer como Estados Unidos, que hagan como Estados Unidos. Un país donde el tipo marginal del IRPF es el máximo, es el 30 y pico %. Un país donde las deducciones por la inversión son máximas, tan máximas que teniendo el tipo de impuesto de sociedades más alto que en el resto de la OCDE, en cambio el efectivo es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque se incentiva la inversión, la creación de empleo, la creación de empresas. Por favor, yo de verdad les animo a todos los que ponen como ejemplo a Obama para gastar, pero no para libertad económica y para apertura, que aprendan un poco de Estados Unidos para todo, ¿no? ¿Qué opinión, a ver si puede ser un poquito más breve, Daniel, qué opinión le merece la nueva regulación de SICAV que ha habido en Navarra, que ha provocado que se hayan ido todas a Madrid? Porque el impuesto de sociedades, se han aplicado el impuesto de sociedades a la SICAV. La pregunta es, bueno, la pregunta lo dice, ¿no? O sea, vamos a ver. Se han ido todas. Hay una cosa, yo puedo entender que tú hagas una reforma fiscal que tenga un efecto en el que se mejoren las bases imponibles y aumente la recaudación. Ahora, hacer una reforma fiscal que tiene efecto ingresos no cero, porque me decía uno, es que ha tenido efecto ingreso cero. No, te equivocas. Tiene efecto ingreso negativo, porque estas SICAVs tributaban. Y yo lo llamo la fiscalidad del sheriff de Nottingham. Si tú lo que intentas es rascar el último euro del que queda, no solamente no rascas ese euro, sino que no viene nadie. Yo creo que aquí pone, supongo que debe ser Deutsche Bank. ¿Puede caer? ¿Sería como Lehman? Supongo que será Deutsche Bank, ¿no? Vamos a ver. No sé quién lo ha hecho. Puede caer. O sea, puede caer cualquier empresa mal gestionada, ¿no? No nos equivoquemos. Ahora, Lehman. El problema de Lehman no es el problema de Deutsche Bank. El problema de Lehman era un problema de una concentración excesiva en sus activos, de un activo que iba perdiendo muy rápidamente valor y que no lo podían recapitalizar desde los beneficios. Entonces, eso no tiene... ¿Por qué? Porque se llama... El problema de las quiebras estas famosas nunca se dan por el tamaño del balance, sino por la concentración del balance. Entonces, lo que le ocurría a Lehman era una cosa completamente distinta a las dificultades que puede tener Deutsche Bank, como todos los bancos europeos, por los tipos de interés negativo, por la baja rentabilidad de sus préstamos y por la enorme bancarización de la Unión Europea. Otra cosa que podíamos aprender de Estados Unidos. En la Unión Europea los activos de la banca pesan el 320% del Producto Interior Bruto. En el pico de la crisis en Estados Unidos no llegaban al 80%.
Y en Europa el 70% de la banca era pública. Relacionada con esto, ¿no cree usted que uno de los errores más graves de la ciencia económica es considerar a la masa monetaria como un bien susceptible de variar en cantidad y no como lo que debe ser una medida fija, igual que una medida física, ¿no? ¿No cree usted que esta falsa concepción afecta gravísimamente a los precios y por lo tanto al emprendimiento y en definitiva es la causa fundamental de la crisis? Esta pregunta la ha escrito... Está escrita además en Internet. La ha hecho específicamente. A ver, el problema no es... A ver, el aumento de la masa monetaria artificial siempre crea distorsiones que siempre acaban saltando de tres maneras. Una enorme inflación, una crisis financiera o un enorme desempleo. Siempre. Siempre. Entonces, ¿cuál es la razón por la que cuando miramos a la Reserva Federal, cuando miramos al Banco de Inglaterra, eso se soluciona de una manera más rápida y más eficiente cuando tienes un sector privado muy flexible, muy rápido y segundo, cuando se esteriliza? ¿Cuál es el problema en las economías en las que se genera estancamiento tan enorme y un nivel de endeudamiento como ese que no quiebra nadie? ¿Qué es lo que ocurrió en la época de la crisis en Estados Unidos? Pues cayeron 1000 y pico bancos. No pasa absolutamente nada. ¿Y por qué no pasaba absolutamente nada? Porque el mecanismo de transmisión del crédito a la economía real es fundamentalmente privado. El 80% de la economía real no se financia a través de la banca en Estados Unidos, sino a través de la financiación privada, fondos de capital riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo responde a la frase de los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres cuando hablamos de salario mínimo? Cuando hablamos del salario mínimo, pues que, entre otras cosas, primero, los ricos no se hacen más ricos. Si tú tomas la lista de las 100 personas más ricas en el año 90 y la tomas hoy, te encuentras que la gran mayoría, bueno, la práctica totalidad del top 20 de esa lista en el año 90 ya no están ni siquiera en esa lista ahora, y que los que están son personas que no solamente se han hecho ricos en ese periodo, sino que además son personas que se han hecho ricos desde entornos extremadamente no privilegiados. Es decir, no es gente que ha heredado, etc., sino que es gente que viene de entornos de clase media, media baja. Eso es muy importante entenderlo. Primero, no es correcto, no es cierto, y además no es cierto. Me encanta, una de las cosas maravillosas del libro de Piketty es encontrar que se equivoca él mismo y además lo corrige. No es cierto que la riqueza se acumule automáticamente y eternamente. ¿Sabéis por qué? Página 370 del libro de Piketty. Porque entonces la seguridad social sería el mayor centro mundial de creación de riqueza. Y no lo es. Entre otras cosas, una de las cosas en su libro que tiene que desdecir es que, claro, si él asume ese paradigma, habría que privatizar la seguridad social. Pero entonces dice, no hay que hacerlo, ¿por qué? Porque tiene mucho riesgo. Entonces no es verdad que la riqueza se perpetúe y crezca eternamente. Numerosos analistas predicen una próxima crisis mundial como consecuencia de la acumulación de deuda. Se anuncian posibles quitas de deuda pactadas en el G20 y del incremento de la inflación. En definitiva, transferencia de recursos de ahorradores a deudores. ¿Cómo defiende los ahorros? ¿Cómo defiendo los ahorros? Hombre, yo recomendaría no empezar las preguntas con una afirmación. No es verdad. No es verdad que la premisa de esa pregunta. ¿Va a haber una crisis financiera o económica en los próximos 10 años? Vamos, por supuesto. Pero vamos, no por una cuestión de el agorero, sino porque ha habido 156 en los últimos 50 años. Entonces no es una cuestión, es una cuestión de matemáticas, pero que es que tenemos que entender que una crisis no es
¿Y por qué no decimos, ahí va, 156, en la época gloriosa del intervencionismo de Roosevelt y todo eso, había crisis financieras? ¿Cómo puede ser si todo es culpa de Thatcher y de Reagan? Pues entre otras cosas, porque siempre ha ocurrido. Entre otras cosas, porque se llama ciclo económico. Y la crisis que hablamos con tan mal, en realidad no es nada más que la ralentización de unas economías y otras que crecen, etcétera. Sin embargo, el Producto Interior Bruto del mundo sigue creciendo, la renta per cápita sigue creciendo. Tenemos que verlo como lo que es. Exactamente. Asunto de deuda, dice. Japón hace 25 años tenía una deuda del 100%, del 120% del PIB. Hoy es el 250% del PIB. Esta deriva solo tiene una solución: reducción del gasto, o veo usted otra. Bueno, tiene una solución mucho más fácil que la reducción del gasto, porque el problema de la deuda de Japón es que se gasta, a pesar de pagar prácticamente cero por sus bonos a 10 años, se gasta el 23% de su presupuesto en pagar los intereses de la deuda. O sea que para los que dicen que es un problema de coste, no es un problema de coste, es un problema de acumulación. Y segundo, se gasta otro 22% del presupuesto en pensiones. Entonces, el problema es de envejecimiento de la población. ¿Cómo se soluciona eso? Desde luego no subvencionando y reprimiendo, subvencionando a los sectores ineficientes, devaluando y generando represión financiera, sino todo lo contrario. Tendrían que potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, el ahorro y el consumo. Es decir, volver a las políticas de oferta, porque las políticas de demanda llevan, otra cosa que es importante, llevan este es el 7º estímulo monetario que lleva a cabo Japón. No funciona. Entonces, al final, en todo esto está la productividad. Si no aumenta la productividad y no aumenta el crecimiento potencial, el agujero solamente aumenta. Y tú decías antes, perdona, una quita global de deuda. Si es que el problema no es el stock, el problema es el flujo. En la deuda, tú puedes, si tú te gastas un 25% más de lo que ingresas y yo te condono la deuda, ¿qué es lo que ocurre al día siguiente? Que te gastas el 50% más de lo que ingresas y que el nivel de deuda que tenías cuando yo te la condoné lo recuperas mucho más rápido, en mucho menor tiempo, aumentando los desequilibrios. La deuda, condonar la deuda, hacerle una quita del 75% a Grecia, le ha llevado en 4 años a recuperar exactamente el mismo nivel que tenía antes. No ha habido nunca un caso de condonación de deuda que haya llevado a mejora de la productividad, del crecimiento y del crecimiento potencial. Eso nos debería decir algo. Y además es que es normal. Si yo soy un desgarramantas y gasto por encima de mis posibilidades y me perdonas la deuda, ¿qué hago al día siguiente? Fiestón. Pero fiestón. Bueno, aquí hay una persona que creo que es una persona joven que hace 4 preguntas, a ver si puede ser telegráfico, porque si no, se nos va todo el tiempo. Pensiones. ¿Es posible cambiar el actual sistema de reparto a un sistema de capitalización? Sí, claro que es. Y además son compatibles los dos. No se debe ver uno como imposible con otro. Impuestos. ¿Crees en la curva de Laffer? Si es así, ¿dónde crees que está el nivel óptimo de España? No, el nivel óptimo no es de España o de nuestra. La curva de Laffer es un ejemplo, porque España ha bajado los impuestos, han aumentado los ingresos un 4%. Esta comunidad es otro ejemplo, bajando los impuestos aumentaban los ingresos y cuando los ha subido han bajado. Es que es tan obvio que no es que se trate de la curva de Laffer y entrar en puntos óptimos, es que hay un punto a partir del cual la fiscalidad confiscatoria genera ingresos, genera reducción de ingresos. ¿Crees que la inversión de estrés genera riqueza? La inversión de estrés genera riqueza cuando funcione, y cuando no funciona genera pérdidas. Pasa nada, no entiendo la pregunta. No. Después del atracón del BCE y la caída de tipos incrementando su balance como lo ha hecho, ¿no existe riesgo de una altísima inflación en el futuro una vez vuelva la confianza, si vuelve? Porque como vienen con la respuesta hecha, si vuelve, pues sí, el problema, a ver,
El aumento de la masa monetaria no crea inflación cuando se desploma la velocidad del dinero. ¿Por qué se desploma la velocidad del dinero? Porque añadido al aumento de la masa monetaria está el aumento de impuestos y la represión financiera. Es decir, resulta que aunque se aumenta la masa monetaria, tú tienes menos dinero en tu bolsillo. Y al tener menos dinero en tu bolsillo, ni el consumo se reactiva como debería, ni la inversión, ni se reduce la sobrecapacidad. Entonces, lo que está demostrando la represión financiera, añadido a la presión fiscal, es que no está reactivando la economía, sino lo que está haciendo es zombificarla. Bien. ¿Qué medidas concretas propondrías para reducir ese gap que hay en España entre las pymes y la gran empresa? ¿Serían suficientes para construir un tejido industrial más fuerte? Hombre, vamos a ver, el primero es que es tan evidente que es el que os he comentado, es que hay que acabar con el tsunami burocrático y fiscal al que se le impone a las pequeñas y medianas empresas cuando llegan a un tamaño que además es pequeñísimo. Porque en un mundo globalizado, 100 empleados y 3 millones de euros de facturación es una broma, ¿no? Y aquí hay no es más que una pregunta, es una aseveración que, bueno, lo voy a leer para que todo el mundo. Tan difícil es ser honrado para explicarle a la gente lo que es de cajón. Si se hablara de cualquier otro aspecto científico, no hay esa disparidad de criterios que hay en la economía. Lo sabemos en nuestra familia. Es una reflexión que si quieres hacer. Hombre, vamos a ver, no partamos de la base de la mala intención. Pero hay una cosa que es demasiado frecuente entre los economistas y es el incentivo de decir cosas que suenen bien para los gobiernos, entre otras cosas para encontrar un puesto de trabajo o en esos gobiernos o en los organismos adyacentes. Pero no olvidemos que en general nosotros, la economía es una ciencia social y lo que nosotros pensamos es qué es lo mejor para la sociedad, ¿vale? Si uno piensa que lo mejor para la sociedad es que todo el mundo sea funcionario, va a ser muy difícil que vea riesgo en que se aumente eternamente el gasto público, obviamente. ¿Considera intervencionismo que las acciones e inversiones que han permitido el desarrollo de tecnologías en Estados Unidos, como Internet, GPS, etcétera, y han permitido el desarrollo de empresas tecnológicas, considera que eso es intervencionismo? Y la segunda parte, ¿debe ser el Estado un Estado emprendedor? Yo creo que la respuesta es fácil, ¿no? No, bueno, es que el Estado, a ver, no, pues claro que no es intervencionismo, porque si fuera por eso, Google, Amazon, Facebook, Netflix estarían en Europa, que es el más intervencionista de todos los sistemas económicos. Y en la Unión Europea no se ha creado ninguna de esas empresas, ¿eh? De hecho, la única que se ha creado cerca de nuestras fronteras es Skype y se creó en Estonia. Eso nos debería dar una respuesta. Y es que el intervencionismo no ayuda al cambio de patrón de crecimiento, lo imposibilita. ¿Por qué? Porque el intervencionismo lo que busca es mantener a los sectores rentistas. Entonces, obviamente, las tecnologías disruptivas se impiden desde el propio Estado por defender a empresas que se han convertido en seguridades sociales encubiertas. El caso más claro es Francia, donde el propio gobierno evita que se generen mayores fusiones en el sector de las telecomunicaciones para que no bajen los precios. Para que no bajen los precios. ¿Y por qué no vayan a tener que despedir a los 20.000 sindicalistas que tienen a sueldo? Claro, esas cosas pasan. Entonces, imagínese usted que los dos señores que crearon Google se presentan en la Unión Europea. A ver qué les dicen. ¿Y por qué no la crean? Eso nos lo tenemos que plantear todos los días. ¿Por qué ninguna de esas empresas punteras, líderes globales, existen aquí? Y que nadie me diga que porque la CIA y no sé qué, que eso, como decía Carlos Rodríguez Brown, el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio, no el perro. Eso es. Muy bien. De acuerdo, ya queda muy poquito. Si tuviera capacidad para ello,
¿Qué 3 medidas económicas concretas tomaría hoy mismo para mejorar la economía española? Bueno, la primera, la número 1, es que hay que bajar las cuotas sociales en este país. No podemos tener un desempleo del 20% y las cuotas sociales tan altas. La segunda, tendríamos que hacer inmediatamente un cambio de la fiscalidad para las empresas que permita que las pymes crezcan, ¿eh? Y la tercera, que yo creo que es obvia, es imponer el déficit cero en todas las administraciones públicas, como tiene Alemania, que no le pasa absolutamente nada. Por último, hay 2 preguntas más cortas ya. Señor Lacalle, ¿cómo ve usted España ante esta incertidumbre política y económica en la que nos encontramos? ¿Y cómo ve nuestro futuro económico? Ahí se ha repetido, perdón. Pues yo fundamentalmente, veo a España que obviamente la incertidumbre política le afecta mucho y es obvio, y lo estamos viendo. Y la razón por la que lo estamos viendo es porque tiene un impacto evidente en la economía. No tiene un impacto evidente en la economía por los malvados extranjeros que no quieren invertir. No, somos nosotros, los españoles. Nuestras decisiones de consumo, nuestras decisiones de inversión son las que están ralentizando la economía. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vemos las noticias. Y vemos a Pedro, a Pablo, a Vilma y a Betty ahí todo el día, ¿sabéis? Diciendo, a ver, quién dice la mayor sandez posible y claro, pues uno se lleva la mano al bolsillo, queramos o no queramos, y lo estamos haciendo los que estamos a favor y los que estamos en contra todos. No son los malvados de un partido o los otros, no, lo estamos haciendo todos. Eso nos debería decir mucho sobre lo que nos están proponiendo. El hecho de que nuestra decisión de los agentes nacionales de consumo y de inversión y de creación de empleo y de contratación se está ralentizando por nuestros propios políticos. Nos dice mucho y no nos estamos queriendo dar cuenta. Lo conservadores que estamos siendo, mientras a la vez apoyamos a algunas de esas propuestas mágicas, nos demuestra la falsedad de esesas propias propuestas mágicas. Aquí es una pregunta un poco, vamos a ver si la puedo remodelar, porque removiendo con la pala del odio el pasado, ahí debe haber políticos que removiendo con la pala del odio el pasado, igual consiguen nuestros políticos crear más empleo. ¿Cree usted que eso puede ser así? Removiendo la pala del odio al pasado. Sí, supongo que debe de ser removiendo que si la guerra civil, que si... ¿Y que eso crea empleo? Joder, como no vayan ahí una mega multinacional de la memoria histórica, no se me ocurre, ¿no? No. Distrae la atención, por lo menos. Ese tipo de políticas de remover el pasado, de traer ese tipo de cosas, ocurren en muchos países, no solo ocurre en España, y se utilizan fundamentalmente como globos sonda para evitar otras cosas, para evitar hablar de otras cosas que son más importantes. Bueno, ocurre en todos los sitios, hay que ignorarlo y ya está. ¿Algún ministro usted suspendería? ¿Yo? Sí, de los que están en el gobierno. Pues si yo suspendería algún ministro por la política que ha hecho. Yo no suspendo ministros, los ministros los suspendemos y los aprobamos todos nosotros. Yo no tengo la potestad ni la de suspender a ningún ministro. Yo lo que sí creo, y eso lo repito, de esta administración, de la anterior y toda, es que en general la enorme mayoría tienen buena intención e intentan hacerlo mejor. Eso desde luego, y también de lo anterior lo diré y lo repetiré toda mi vida. Otra cosa es que uno, como persona independiente, tenga el derecho y la obligación nuestra, desde la sociedad civil, de criticar lo que consideramos que está mal. Pero no pensemos en ese maniqueísmo. Y ahora ya te hago una pregunta mía, y es, ¿cómo ve Navarra así, desde Madrid, desde Londres, desde Nueva York, tú que viajas tanto, que tienes una visión cosmopolita, esta pequeña región, Hombre, las cosas que están pasando, lo que pues mira, Navarra siempre ha sido un sitio, una región que se ha considerado como una tierra de oportunidades, siempre. No conozco a nadie en el mundo que no lo haya visto nunca como un sitio donde desde la calidad del factor trabajo a las oportunidades, siempre se ha visto como un lugar de oportunidades. Ahora, claro, España es el 1% del Producto Interior Bruto del mundo. Y Navarra, pues ¿cuánto es el Producto Interior Bruto de Navarra con respecto a España?
pues no llegará, A ver, Ana Beltrán. no llegará al 5, no llegará el 3%, o sea, pues estamos, Sí. ¿eh? ¿Cuánto es? ¿1? Entonces, lo que os quiero decir, 40. es que siendo un lugar, fíjate, o sea, es el 1 del 1, ¿eh? Es decir, lo que os quiero decir es que desde el punto de vista de todos nosotros es un lugar extremadamente importante que queremos y que queremos que crezca y que vaya muy bien, pero es una anécdota en el mundo y no conozco a nadie que invierta un nanosegundo en dilucidar si va a venir uno a quitarme un euro más o un euro más y medio de la inversión que yo haga. Simplemente la inversión no viene. Entonces, cuando eres pequeño y con potencial, lo que tienes que hacer es el máximo para que se te vea. No hacer el máximo para que digan... Cuando yo trabajaba en Chicago tenía un jefe que tenía una pizarra y tenía unos cartelitos amarillos que decía uninvestable, un sitio imposible de invertir. Entonces lo ponía y decías, oye, pues que vamos a invertir en tal país. Y miraba y decía, no, ahí no, fuera, next. En ese sitio no se invierte. Entonces, tenemos que ser conscientes de que como una parte pequeña del mundo tenemos muchas cosas positivas, pero que esas cosas positivas tenemos que ponerlas en valor, y las tenemos que poner en valor para atraer capital y atraer inversión y atraer empleo, que no va a venir por la enorme deferencia que tiene un comité de decidir que te quitará en vez del 50 el 55% de lo que ganes. Bueno, pues yo creo que gracias a todos por venir. Este es el último libro que estuve yo el otro día en la presentación, La pizarra, de Daniel Lacalle, que viene a ser una coproducción de Deusto. Coproducción, suena ya como... Bueno, lo digo porque era entre La pizarra de La Sexta y creo que era Deusto, por eso era entre los dos. Y bueno, yo creo que es un orgullo que sea nuestro jefe de estrategia, que vengas más por aquí. Muchas gracias a todos. Al fin y al cabo, tu abuelo aquí vivió. No, hombre, no solo mi abuelo, sino todo. Yo le doy muchísimo cariño a Navarra, siempre es un gusto venir y sobre todo eso, es una tierra magnífica, llena de oportunidades y llena de gente estupenda como todos vosotros, y lo que tenemos que hacer, como todos, como yo, como todo el mundo, es poner eso en valor y ver que las cosas solamente pueden mejorar. Muchísimas gracias, ¿no?